Miren, en estos días había escuchado yo a alguien que dijo algo que me llamó mucho la atención. Curiosamente la atención, para ser sincero, que me llevó precisamente a tomar la cámara, el micrófono y hacer esta reflexión, este video para ustedes, para aquella persona que le pueda servir, que le pueda aportar. Y escuchaba lo siguiente, y es que muchas veces como papás, cuando recibimos las calificaciones de nuestros hijos, recibimos, por ejemplo, un 10 en lenguas, en idiomas, y un 5 en español. Entonces, como papás, empezamos a esforzarnos todo el tiempo para que el español sea subida la nota, y eso está bien. A veces contratamos hasta profesores particulares para que suba la nota en español y toda la atención al español, y día y noche preguntándole cómo vas en español, y refuerce el español y métale a español. Y quizás ese 10 que fue en idiomas, no se lo reforzamos, no se lo valoramos, y posiblemente pueda que luego mejore la nota y nivele la nota del español, pero descuidó ese 10 en idiomas, en lenguas, y no le reforzamos eso. Posiblemente este niño, este hijo puede tener una capacidad, un don increíble para los diferentes idiomas, para hablar diferentes lenguajes, y no se lo reforzamos. Entonces sacamos a un hijo graduado, sí, frustrado en idiomas, pero que luego reforzó español ahí a trancas y a mochas, como decimos aquí en Colombia, sí, raspando pasó español, y que era algo que no le fluía, que ni siquiera le gustaba. Lo cumplió, está bien, a veces nos toca así en la vida, pero no le valoramos, ni le exaltamos, ni le reforzamos el tema de idiomas. Muchas veces pasa así en nuestra vida. No nos damos cuenta que Dios nos ha dado gracia y dones y talentos especiales para algo, y los dejamos a un lado porque queremos reforzar en otras cosas en las que somos malitos, en las que las cosas no nos fluyen, en las que no nos salen bien, y podemos darle de una, de otra manera, pagar, hacer un curso, esforzarnos en eso, en lo que no se nos da y finalmente no se nos va a dar. Y todo ese tiempo lo pudimos haber invertido en los dones y talentos para desarrollarlos mejor. Como ese papá, si invierte en su hijo en idiomas, si le paga un profesor particular en idiomas, si le paga unas clases virtuales en idiomas, si todos los días le pregunta cómo va, termina hablándole en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en mandarín, etcétera, etcétera. Pero así nos sucede a nosotros también. El Señor nos ha dado unos dones y unos talentos especiales, específicos, y debemos desarrollarlos, esos que nos da. Para el Señor no hay mayores y menores talentos. Para Él dio los talentos y los dones conforme Él quiso, los repartió conforme Él quiso, lo dice su palabra. De hecho, cuando tú lees la parábola de los talentos, por acá la tengo, me llama la atención que a veces pasamos por alto esos detalles. Dice la Biblia así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a sus capacidades. A cada uno conforme a su capacidad o sus capacidades. Escuche eso. Y luego se fue lejos. Y el que le había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y luego su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Tu señor también le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un solo talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Esta enseñanza es bastante profunda, pero los detalles que debemos mirar es que Dios no mira por cantidades al más importante o al menos importante, como nosotros como seres humanos sí miramos, ¿cierto? Algunos talentos para nosotros son súper importantes. En el caso del ministerio, de la iglesia puntualmente, decimos siempre el predicador y los de la alabanza. Pare de contar. Los ministerios, los talentos, los dones más importantes son el predicador y la alabanza. Y menospreciamos a la persona que hace el aseo, a la persona de cafetería, a la persona que está recibiendo en la puerta, a la persona de parqueadero, al intercesor de la iglesia, al que está clamando. Pero delante del Señor, tanto el predicador como el intercesor de la iglesia, como el que está en el parqueadero, es vital e importante en sus manos. Es un siervo del Señor y así lo mira Dios. Al que le dio 5, al que le dio 2, al que le dio 1, le dio los talentos conforme a su capacidad. Él no le importaba si eran 5 y luego 10, 2 y luego 4, 1 y luego 2. Lo importante es que cada uno en su talento lo hubiese desarrollado, lo hubiese utilizado, hubiese trabajado en él. Y no mirar al otro, no contemplar al otro porque perdería su tiempo. El Señor nos ha dado a nosotros dones y talentos y capacidades para que los trabajemos. No te fijes si el otro tiene una capacidad X o Y. Si a ti no se te da el canto, ya no sigue por esa línea. Si no se te da tocar un instrumento, deja de esforzarte en esto porque de pronto eres bueno en otro tema, en otra área. Miren lo que sucedió en la pandemia, y eso es otra reflexión muy importante quizás para otro video, pero solamente se los menciono. ¿Quiénes sacaron la cara por la iglesia en la pandemia? ¿Quiénes sacaron adelante las transmisiones de la iglesia? La juventud, los jóvenes, a los que menos se les da importancia muchas veces en las iglesias. Ellos fueron los que nos enseñaron a nosotros a hacer una transmisión, a utilizar una cámara, a utilizar un micrófono, a utilizar plataformas para ser streamer, como por ejemplo OBS, para hacer un en vivo en YouTube, un en vivo en Facebook. Y durante la pandemia hicimos 1000 transmisiones. ¿Y quiénes estuvieron enseñándonos a nosotros, los más viejitos o los mayores? La juventud estuvieron ahí para nosotros. Refuerzan esas capacidades que tienes porque luego el día de mañana no sabes para qué Dios te va a utilizar. Repito, a partir de la pandemia todos transmitimos en vivo. Todos utilizamos cámara. Antes de eso muchos satanizaban estos medios y en medio de la pandemia muchos alababan y glorificaban a Dios por los medios digitales. Deja usarte por el Señor en aquellos dones y talentos que el Señor ha colocado en tu vida. Desarrolla esas capacidades que Dios ha dado en ti. Cierro con este pasaje bíblico en la primera carta de Corintios capítulo 12 versículo del 4 al 11. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, para el provecho de todos, común, porque a uno le es dada la palabra de sabiduría por el mismo Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa, como Él le place. Tú tienes capacidades y dones dados por el Espíritu Santo y te las ha dado para que las utilices para el bien común. Yo, por ejemplo, no lo sabía. Después de la pandemia surgió todo esto de las redes sociales también para mí y me di cuenta que tenía unos dones, unos talentos y unas capacidades para comunicar, para no enredarme tanto con una cámara, con un micrófono y para desarrollar algún tipo de temática. Y aquí entiendo que puedo ser de bendición para muchos, porque el talento no es para esconderlo, es para el bien común. Tú tienes capacidades de todas las que te puedas imaginar. No menosprecies las capacidades que tienes visualizando el que sale en la plataforma o hasta mí que salgo en un video. Ay, ese sí tiene talentos importantes. No, delante del Señor todos son importantes y valiosos. Como me dijo algún día alguien que se acercó a mí siendo gerente de una empresa y me dijo: pastor, aquí estoy, sé barrer. Imagínense ustedes eso. Todos los talentos y los dones son útiles en las manos del Señor. Lo único que no debes hacer es enterrarlo, es dejarlo ahí. Déjate usar, deja que fluya ese talento, ese don que Dios te ha dado. Refuérzalo, por favor, porque quizás, como te dije al inicio, vas a terminar frustrado porque dedicaste tiempo, dinero en un talento, desarrollar algo que definitivamente no era tu fuerte. Mejor desarrolla esos talentos que sabes que tienes, perfecciónalos, hazlos excelentes para el Señor y para las demás personas. Y si tienes hijos,
Visualiza, por favor, los dones y talentos que tienen tus hijos, las capacidades que Dios le ha dado. Refuérzale esas en las que sabes que se está desempeñando de una forma sobresaliente. Y en esas que no sobresale tanto, pues que estés ahí como ayudándole, pero dale toda la importancia, porque quizás vas a tener un hijo frustrado, porque lo guiaste por un lugar donde no era lo suyo y quizás tenía otras capacidades y dones que Dios quiere desarrollar. Espero que haya sido de bendición esta temática, este devocional, esta palabra, como la quieras tomar. Recuerda darle me gusta, compartir y comentar. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.